Las conflagraciones mundiales del siglo XX. La Primera Guerra Mundial. En los comienzos del siglo XX, entre 1914 y 1919, el continente europeo, principalmente, fue el escenario de una guerra que superó a todas las anteriores, al involucrar a la población civil, usar nuevas tácticas militares y a emplear un moderno arsenal bélico jamás imaginado por el hombre. Se le considera guerra mundial por la participación directa o indirecta de numerosos países que intervinieron en ella debido a sus vínculos económicos y políticos. También es conocida como la Gran Guerra Europea, porque además de realizarse en ese continente, se enfrentaron entre sí las potencias rivales del mismo. Primera Guerra Mundial. Guerra interimperialista que entre 1914 y 1919 confrontó los intereses económico-políticos de los viejos y los nuevos estados imperialistas. Causas. Para que este conflicto se desatara, fueron determinantes los acontecimientos del entronque entre los siglos que a continuación se expresan. Política colonialista de las grandes potencias. Para la primera década del siglo XX, los países imperialistas habían terminado con el reparto territorial del continente africano y asiático, lo que hacía más tensas sus relaciones, producto del deseo unánime de aumentar sus ganancias y controlar nuevos mercados. En esta década se manifestó una nueva correlación de fuerzas entre las potencias industriales. Ahora sobresalían Alemania, Estados Unidos, Japón y seguían en ese orden Inglaterra y Francia. Al término de ese reparto, los objetivos de las grandes potencias se perfilaron sobre puntos estratégicos. Alemania pretendía las colonias de Inglaterra y someter a Rusia. Inglaterra, a su vez, se interesaba en debilitar a Alemania y dominar el Cercano Oriente. Francia quería recuperar sus provincias de Alsacia y Lorena. Rusia buscaba una mayor influencia sobre el Imperio turco y de manera especial el control de los estrechos de los Dardanelos y del Bósforo. Y Austria-Hungría deseaba fortalecerse en los países balcánicos, de manera concreta sobre las regiones de Serbia y Montenegro. Desarrollo de Alemania. Una vez lograda la unificación del Estado alemán, se impulsó notablemente el proceso de industrialización del país, que lo convirtió en la primera potencia europea de principios de siglo, con una necesidad inaplazable de controlar más colonias donde depositar su producción. Este hecho solo era posible por la vía armada, para lo cual, en 1914, había terminado de construir el puerto de submarinos de Heligoland y el canal de Kirchlybulden, de manera que estaba ya en posibilidades de botar grandes barcos de guerra. Organización del sistema de alianzas. Para la defensa de sus intereses, los países europeos se organizaron a través de alianzas. La competencia entre los países europeos se transformó en la formación de dos bloques. Por un lado, la Triple Alianza, integrada por Alemania, Austria-Hungría e Italia, 1879-1882. Por otro lado, la Triple Entente, formada por Francia, Rusia e Inglaterra, 1891-1907. Esta rivalidad tensó más las relaciones entre los países, por lo que cualquier incidente podía desencadenar la guerra. Periodo de paz armada. Con este nombre se denominó el periodo comprendido entre 1870 y 1914, y se caracterizó por la carrera armamentista emprendida por cada país imperialista. En medio de una paz aparente, se pensó que solo con las armas podían defender sus colonias y conseguir otras. Crisis balcánica. En esta región, estratégica para los intereses de las grandes potencias, fue donde prácticamente se incubó la Primera Guerra. Rusia deseaba una salida al mar Mediterráneo por el Mar Negro. Austria-Hungría buscaba también una salida al mar por la península de los Balcanes y de paso someter a los pueblos eslavos.
los que por su parte intensificaron su espíritu independiente y nacionalista, y el Imperio Otomano intentaba a su vez reconquistar los pueblos balcánicos, Crimea y el Cáucaso. Por otro lado, Alemania obtuvo la concesión para construir la línea del ferrocarril de Berlín a Bagdad, que cruzaría por Estambul. Esto alarmó a los inversionistas franceses, al tiempo que frustraba las aspiraciones inglesas de controlar el imperio turco. Entre los sucesos particulares anteriores a la guerra, dada su importancia, podemos considerar los siguientes: la anexión de Bosnia-Herzegovina por el Imperio Austrohúngaro en octubre de 1908. Estas regiones estaban bajo el control de los turcos, por lo que Serbia protestó por la agresión y solicitó ayuda a Rusia, que se había convertido en la protectora de los países eslavos. Sin embargo, esta no pudo acudir al llamado por encontrarse debilitada por el fracaso con Japón, 1905. Los otros países europeos solo brindaron ayuda diplomática para no verse comprometidos, lo cual exaltó los ánimos independentistas de la región y propició la alianza entre los países balcánicos, Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro. Las guerras balcánicas de 1912 a 1913. Los países balcánicos sostuvieron dos devastadoras guerras contra los turcos, a quienes con la ayuda de Rusia lograron expulsar del territorio europeo. En agosto de 1913, por el Tratado de Bucarest, se puso fin al conflicto. Rusia seguía manteniendo su influencia sobre los países eslavos. Austria y Alemania veían lesionada su política expansionista y Francia e Inglaterra resultaron afectadas en sus intereses financieros y estratégicos. El incidente de Sarajevo se produjo cuando el príncipe heredero a la corona de Austria, Francisco Fernando, fue asesinado junto con su esposa en Sarajevo, capital de Bosnia, el 28 de junio de 1914, por Gavrilo Princip, un estudiante ligado a las sociedades serbias de tipo nacionalista. Con el apoyo de Alemania, el Imperio Austrohúngaro aprovechó este acontecimiento como pretexto para sojuzgar a Serbia. El 23 de julio del mismo año, le envió un ultimátum a través del cual le imponía una serie de condiciones que atentaban contra su soberanía. A fin de evitar la conflagración, Rusia le aconsejó su plena adaptación, pero esto no bastó, ya que Austria-Hungría declaró la guerra al pequeño país el 28 de julio del mismo año. Ante esta acción, Rusia movilizó sus ejércitos a las fronteras austrohúngaras. Alemania le declaró la guerra el 1 de agosto y 2 días más tarde lo hizo contra Francia. Alemania invadió Bélgica, por lo que Inglaterra a su vez le declaró la guerra al haber violado la neutralidad de ese país. Etapas de la guerra. Primera Guerra de Movimientos, 1914-1915. Con las declaraciones de guerra se inició la movilización de los ejércitos a las respectivas fronteras del enemigo. Alemania puso en práctica el plan Schlieffen, preparado 15 años atrás para iniciar una guerra corta y en un solo frente. El plan consistía en distraer a Francia en su frontera común, con unas cuantas divisiones y enviar su mayor potencial a través de Bélgica para lograr derrotarla en un plazo no mayor de 6 semanas. El plan Schlieffen fracasó, por lo cual los alemanes estaban a punto de vencer a Francia en la batalla del río Marne en septiembre de 1914. Rusia inició su ofensiva contra Prusia, abriendo el frente oriental, por lo que Alemania dividió sus ejércitos, con lo que disminuyó su poder en el frente belga. Dicho plan no previó la decisiva participación inglesa, con la finalidad de arrebatarle sus colonias en el Océano Pacífico. Japón le declaró la guerra a Alemania. Rusia invadió el Imperio Austrohúngaro
y este a su vez invadió Serbia, ocupando Belgrado a fines de 1914. La guerra también se extendió al mar de los océanos Pacífico, Índico y el Mar del Norte, donde se enfrentaron la marina inglesa y la alemana. Guerra de trincheras, de 1915 a 1977. Como consecuencia del agotamiento humano y militar, las fuerzas de ambos bandos se replegaron y se estabilizaron los frentes occidental y oriental. Esto convirtió al conflicto en una guerra de posiciones o de trincheras, en la que a lo largo de miles de kilómetros se cavaron grandes zanjas protegidas por alambrados. Esta situación modificó las condiciones de la guerra, porque a partir de entonces el principal problema consistió en el abastecimiento. Por esta circunstancia tenía mayores posibilidades de triunfar quien tuviera mayor capacidad industrial y económica. Rusia no pudo cumplir con su programa de abastecimiento y empezó a mostrar debilidad en el frente oriental, por lo que Alemania envió una poderosa ofensiva en febrero de 1915, con la finalidad de derrotarla. Al no conseguirlo, permitió que los países del frente occidental lograran superioridad al reagruparse y proveerse de material bélico. Italia, que hasta entonces había permanecido indecisa, declaró la guerra en mayo de 1915 a sus antiguos aliados. Bulgaria, por su parte, combatió al lado de los imperios centrales. Alemania inició la guerra submarina contra todo barco que pretendiera llegar a Inglaterra. Y a Francia. En mayo de ese año, Estados Unidos protestó ante el gobierno alemán por el hundimiento del Lusitania, barco inglés en el que viajaban ciudadanos norteamericanos. A principios de 1916, Alemania inició sus ataques contra Francia en Verdún, después de violentos enfrentamientos que costaron casi 1 millón de vidas a ambos países. La primera salió derrotada. En junio del mismo año se inició una cruenta batalla en los valles del Somme, donde la artillería, la aviación y las fuerzas motorizadas inglesas y francesas infligieron una nueva derrota a los alemanes. A principios de 1917, en Rusia se inició una revolución que la obligó a salir de la guerra. En abril de este año, Estados Unidos de América había declarado la guerra a Alemania y se alió con los países del Entente, pero fue hasta 1918 cuando su ejército entró en acción.